Un cordial saludo para ustedes, mis estimadas y estimados estudiantes del quinto grado de la institución educativa San Juan de Illimo. Hoy debemos concluir la indagación que iniciamos la semana pasada como parte de las actividades programadas para fortalecer la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Recordemos cómo iniciamos esta indagación. Si lo recuerdan, la semana pasada se nos planteó la siguiente situación. Una persona visita al médico y al momento de realizar el examen, el médico pues se da cuenta de que esta persona respira por la boca y por la nariz de forma rápida y superficial. Y así encuentra un problema que lo está afectando, ¿no? Esta situación nosotros la hemos relacionado con los conocimientos aprendidos anteriormente. ¿Recuerdas? La semana anterior estuvimos descubriendo las leyes físicas que explican el proceso de inspiración y expiración. ¿Te acuerdas cómo se relacionan estos procesos o estas propiedades en estos procesos? Nosotros establecimos la relación de la situación planteada con estos conocimientos previos y de esa manera iniciamos nuestra indagación. Recuerda, lo primero que tenemos que hacer o tuvimos que hacer para iniciar nuestra indagación es establecer nuestra pregunta de indagación como parte de la problematización. Pero ¿cómo planteamos esa pregunta de indagación? Para plantear esa pregunta de indagación, pues teníamos que relacionar la situación planteada con las propiedades físicas que se ponen de manifiesto en esta situación. ¿Te acuerdas cuáles son esas propiedades? ¿Qué propiedades explican el proceso de inspiración y expiración? Vamos, recordemos juntos. Una de esas propiedades físicas es la presión. Si lo recuerdas, ¿verdad? Otra es el volumen. También se debe tener en cuenta la temperatura y la masa del volumen que interviene. Bien, teniendo en cuenta estas propiedades, nosotros debemos establecer nuestro objetivo de indagación. ¿Qué es lo que pretendemos con la indagación? Suponiendo que queremos establecer la relación entre estas dos propiedades, entre la presión y el volumen, que estuvimos viendo también las semanas anteriores. ¿Recuerdas? En la ley de Boyle se estableció esta relación, ¿no? Presión y volumen. Suponiendo que queremos indagar el comportamiento del volumen respecto a la presión dentro de los pulmones. Entonces tenemos que establecer una relación causa-efecto entre estas dos variables para poder plantear nuestra pregunta de indagación. A ver, trabajamos juntos, esto ya lo hemos avanzado la semana pasada. Si nosotros planteamos la siguiente pregunta, tal como está, nos establece una relación causa-efecto entre dos variables. Y justamente son estas dos las que queremos trabajar, las que pretendemos trabajar en nuestra indagación de esta semana. La presión dentro de los pulmones y el volumen de aire en ellos. Si nosotros preguntamos de la siguiente manera, ¿cómo influye? Cómo influye nos hace referencia a la causa, que vendría a ser en este caso pues la variable independiente. ¿Recuerdas cuál de estas dos correspondería estar en estas líneas punteadas? Y la segunda parte de nuestra pregunta de indagación sería sobre, y este sobre hace referencia al efecto, a lo que va a producir la variable independiente. Hace referencia entonces a la variable dependiente. ¿Cuál de estas dos correspondería a ir en estas líneas punteadas? Sí, ya sé, ya tiene, la mayoría ya tiene su pregunta de indagación y me lo han reportado también la semana anterior, la semana 15, ¿no? La pregunta de indagación pues quedaría de la siguiente manera, o quedó de la siguiente manera si lo recuerdas. ¿Cómo influye la presión dentro de los pulmones sobre el volumen de aire en estos? Entonces, esta es la pregunta de indagación. Y aquí pues están consideradas las dos variables de estudio. La variable causa o variable independiente y la variable efecto o variable dependiente. Entonces, como ya tenemos nuestra pregunta de indagación, para seguir indagando, a esta pregunta le correspondería una respectiva hipótesis.
Y bueno, pues aquí tenemos tres posibilidades. Que la causa produzca o tenga una relación directa con el efecto, vale decir que el efecto, en este caso el volumen, aumente o se relacione directamente con la presión, en otras palabras, sean directamente proporcionales, que es una posibilidad. La otra posibilidad es que sean inversamente proporcionales, vale decir que aumente una y la otra disminuya, o que no exista ningún tipo de relación. Entonces, ¿cómo quedarían las posibles hipótesis? ¿Lo recuerdas? ¿Cuál fue la que escogiste? A ver, recordemos, estas son las tres posibles hipótesis. En tu avance de indagación de la semana pasada, ya me has informado y has determinado una de estas, ¿no? Que precisamente es lo que se va a comprobar. Tenemos la primera hipótesis, la relación directa. Es decir, a mayor, en este caso sería a mayor la variable independiente, a mayor presión entre los pulmones, y luego la variable dependiente, el volumen de aire aumentará. Entonces, esta hipótesis, esta afirmación, indica que si nosotros vamos aumentando la presión en los pulmones, el volumen de aire va a ir también aumentando. Esa es una hipótesis. La segunda posibilidad es la relación inversa, es decir, que a mayor presión dentro de los pulmones, el volumen de aire disminuirá. Entonces, otra posibilidad, ¿no? Y la tercera posibilidad, pues, sería que no exista relación alguna, es decir, a mayor presión dentro de los pulmones, el volumen de aire no varía. ¿Recuerdas cuál elegiste tú? ¿Sí? Revisa a ver tus anotaciones. Bien, entonces, en este punto hemos terminado de problematizar. Ya tenemos nuestra pregunta de indagación y ya tenemos nuestra hipótesis con nuestras respectivas variables dependientes y variables independientes. Pero la indagación continúa. Esto no sabemos cuál de esto es verdad, no sabemos si lo que hemos escogido, la hipótesis que hemos planteado, es correcta o tiene un error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir indagando? Efectivamente, tenemos que averiguar la verdad, tenemos que comprobar si la hipótesis que hemos formulado es correcta o está equivocada. Entonces, en este caso, vamos a tener que diseñar un conjunto de estrategias, un plan para comprobar que lo que estamos afirmando es correcto. Pero ese plan tiene que contemplar algunas cosas previas, ¿no? O dos principalmente, que son los materiales con los cuales voy a conseguir los datos para poder sustentar mi hipótesis y los procedimientos que voy a realizar con dichos materiales a fin de encontrar estos datos que me permitan pues sustentar lo que estoy afirmando. Entonces empecemos pues preguntándonos, ¿no? ¿Qué materiales voy a utilizar para medir justamente la variable dependiente? ¿Qué materiales voy a utilizar para medir los volúmenes? También lo trabajamos la semana pasada. Y la mayoría pues ha considerado utilizar algo que está a nuestro alcance, ¿no? Jeringas. Las jeringas ya vienen graduadas, son de bajo costo y nos permite medir volúmenes. Bueno, generalmente lo utilizamos para medir volúmenes de líquidos, pero en nuestra indagación, ¿qué tipo de volúmenes vamos a medir? Ah, muy bien, estás atento. Efectivamente, vamos a medir volumen de aire. Entonces, estas jeringas van a ser los que nos van a permitir a nosotros recrear el experimento, la situación que se da en los pulmones, ¿no? Va a reemplazar o va a representar el volumen en los pulmones. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Existen diferentes tipos de jeringa, diferentes medidas de jeringa. ¿Cuál es la que tú has elegido? Aquí te estoy proponiendo 3. ¿Y por qué te digo que hay que tener cuidado? Dentro de nuestro plan de indagación o de nuestras estrategias hay que considerar las unidades de medida y los valores que vamos a medir. Recuerda, esta
estos instrumentos nos van a permitir medir volúmenes de aire. Si te das cuenta, vamos a analizar juntos. Si te das cuenta, en la jeringa aquí de 20 mililitros, jeringa de 20 mililitros, que es el que está a la izquierda, aquí aparece el cursor, aquí está. La menor medida posible de volumen de aire va a estar dado por esta línea. ¿Y cuánto es este menor valor? Pues de 1 mililitro. Si cuentas, en esta jeringa hay 20 mililitros, 20 líneas, 20 separaciones. O también podría ser lo siguiente. Entre un número, entre el 10 y el 20, pues hay 10 divisiones. Lo que significaría que cada división representa a 1 mililitro o a 1 centímetro cúbico de volumen. En cambio, en la segunda jeringa, el valor mínimo ya va a estar dado por medio mililitro o medio centímetro cúbico. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Pues precisamente acá vemos que entre el 8 y el 10 hay 2 mililitros y hay 4 separaciones. Si nosotros dividimos esas 4 separaciones, los 2 mililitros en esas 4 separaciones, entonces cada una de ellas correspondería a 0,5 mililitros, que vendría a ser el valor mínimo de esta jeringa. En cambio, en la tercera jeringa, la de 5 mililitros, entre número y número hay 1 mililitro dividido 5 veces. Por lo tanto, el valor mínimo de esta jeringa sería de 0,2 mililitros. 0,2 mililitros. Bueno, entonces ya debes tener claro ahora cuál de estas jeringas vas a utilizar para la indagación. Aparte de ello, también hay que tener en cuenta los materiales para medir la otra variable, la variable independiente, presiones. Pero tenemos que aquí detenernos un ratito a recordar qué cosa es la presión. La presión es otra cosa que una magnitud que nos indica la distribución de una fuerza perpendicular por cada unidad de área de contacto. Aquí tenemos la representación, entonces cuando hablamos de presión vamos a tener que dividir una fuerza entre el área que está en contacto dicha fuerza. Entonces si nosotros queremos medir la variación de volúmenes respecto a las presiones, vamos a tener que medir presiones también. Y pues me imagino que todos han pensado, porque así me lo han reportado en sus informes, en este experimento, ¿no? Colocar sobre la jeringa un peso, ¿no? Ejercer presión e ir viendo cómo varía el volumen. Y con estos volúmenes, pues, analizarlos, o con estos valores, analizarlos y sustentar su hipótesis. Pero, mira, si te das cuenta aquí, se indica 500 gramos. ¿Esto nos da la medida de peso? Recordemos, el peso, a diferencia de la masa, es la fuerza con la que es atraída una masa por acción de la gravedad. Aquí mucho se confunde, ¿no? Mucho confundimos el término peso con masa. Lo tomamos como igual, ¿no? Muchas veces he escuchado a personas, ¿no? ¿Cuánto pesas? 80 kilogramos. Eso no es el peso, es el valor de la masa. El peso se obtiene, si lo recordarás, multiplicando el valor de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa expresada en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es esa aceleración de la gravedad? En la Tierra, la aceleración de la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, con este valor y este valor de la masa, que debe estar en kilogramos, podemos encontrar la fuerza con la que se está empujando el émbolo de la jeringa. En este caso, pues es de 4,5 newton. ¿Cómo tenemos este valor? Multiplicando la masa, que sería 0,5 kilogramos, por el valor de la aceleración de la gravedad, que en este caso es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y ya tenemos aquí el valor de la fuerza. Ojo, nosotros no vamos a trabajar con fuerzas, sino vamos a trabajar con presiones. Pero para encontrar la presión necesito fuerzas. Y además de la fuerza, ¿qué más nos hace falta? Efectivamente, el área del émbolo, que ya luego vamos a calcularla. Pero aquí tenemos o hemos encontrado un inconveniente y me lo han manifestado ustedes en sus informes. ¿Cuál es ese inconveniente? ¿Qué pasa si no tenemos balanza, profesor? Eso es lo que me han dicho. Vamos a ver qué podemos hacer si no tenemos balanza. Otra vez haciendo uso de la ciencia.
Bien, entonces vamos a buscar solución usando el conocimiento científico para aquellos que no tienen balanza. ¿Te acuerdas qué cosa es la densidad? Ah, claro, lo recuerda muy bien. La densidad no es otra cosa que la distribución de la masa de un cuerpo en el volumen que ocupa este, ¿no? Ahora, hay una densidad muy conocida que es la densidad del agua, que es igual a 1 gramo por mililitro o a 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué significa este valor? Que 1 mililitro de agua, 1 mililitro de volumen de agua va a ser igual a 1 gramo de masa. O 1000 mililitros de agua va a ser igual a 1000 gramos de masa de agua. En otras palabras, pues, que 1 litro de agua no es otra cosa que 1 kilogramo de agua. Y aquí lo estoy comprobando. Para comprobarlo, en esta imagen podrás notar que estoy determinando la masa de un frasco sin agua. La balanza me indica 40 gramos. Y luego, con ayuda de una jarra graduada, vertí agua, exactamente 1 litro o 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos y determiné su masa. La masa total en este caso es de 1040 gramos. Conclusión entonces. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegamos? Que 1000 mililitros de agua equivalen a 1 kilogramo de masa. Ojo, masa, no peso. Ya sabemos cómo calcular el peso, hace un momento lo hemos recordado. Si tenemos 750 mililitros de agua en un recipiente, vamos a tener 0,75 kilogramos de masa. Y si tenemos 500 mililitros de agua, exacto, medio kilogramo o 0,5 kilogramos de masa. 250 mililitros de agua equivalen entonces a 0,25 kilogramos de masa de agua. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, pues ya tengo masas utilizando volúmenes que luego puedo convertir a pesos. Y estos pesos van a ser las fuerzas que van a generar presión en nuestra jeringa. Y mediante pues estos datos vamos a poder descubrir cómo varía el volumen de aire dentro de ellas. A ver, ¿cómo podemos calcular los pesos entonces de estos volúmenes de agua? Conociendo entonces ya las equivalencias anteriormente dadas. Si nosotros tenemos acá un frasco con 250 mililitros de agua que voy a utilizar para colocar sobre la jeringa y ver cómo varía el volumen del aire contenida dentro de esta, debo saber primero cuál es el peso de esta cantidad o de esta masa de agua. ¿Te acuerdas cómo calcularlo? Claro, exacto, ¿no? Para calcular el peso debo multiplicar la masa, en este caso 0,25 kilogramos. Ya vimos por qué. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la aceleración de la gravedad, que ya sabemos cuál es su valor, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, el valor del peso de agua contenido dentro de este recipiente va a ser igual a 2,45 newton. Ah, ya tengo ahí mi pesita. Aquí tengo mi pesita de 2,45 newton. Y si pues coloco dentro del mismo recipiente 500 mililitros de agua, ¿cuánto peso tendría? Tienes que hacer la misma operación, ¿cierto? Multiplicar pues la masa que representa estos 500 mililitros de agua, que ya vimos, 0,5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Y así voy obteniendo mis pesas para el experimento, ¿no? Voy a tener una pesa de 250 mililitros, otra de 500 mililitros, ojo, estoy indicando el volumen, pero tú tienes que determinar el valor del peso. Y una de 1000 mililitros. Con estos 4 valores pienso obtener datos de la variación del volumen dentro de la jeringa, la variación del volumen del aire dentro de la jeringa. Ah, ya ves, qué interesante que es la ciencia. Podemos resolver muchos problemas si tenemos conocimientos científicos a nuestro alcance. Bien, ojo, acabamos de determinar ya las pesas o los pesos que vamos a utilizar para generar presión, pero la otra magnitud que tenemos que tener en cuenta para calcular la presión va a ser el área del émbolo sobre el cual se van a aplicar estos pesos. Y entonces pues surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo calcular esa área? Si te has dado cuenta, la figura
o la forma del émbolo de una jeringa tiene una superficie, bueno, tiene la superficie en forma de circunferencia. Lo que estoy haciendo en esta imagen es medir, claro, el diámetro de la circunferencia. ¿Y para qué? Lo que queremos es el área. Pero al ser una circunferencia, recordamos que para calcular el área de la circunferencia necesito conocer el radio de la circunferencia, además del valor de pi que es conocido por todos ustedes, si lo recuerdas, ¿no? 3,1416. Entonces, en esta imagen lo que estoy haciendo es medir el diámetro. Si te das cuenta, casi prestas mucha atención, el diámetro de esta jeringa, que es de 5 mililitros, es igual a 0,12 centímetros. ¿Para qué me va a servir este dato? Ah, ya te diste cuenta, ¿no? Sí, pues si conozco el diámetro, conozco el radio, porque el radio es la mitad del diámetro. Y si reemplazo en la ecuación, ya voy a poder saber cuál es el área del émbolo. Eso lo dejo para que lo calcules, porque va a depender de la jeringa que has elegido para tu indagación. Ahora, ya con todos estos datos, ya podemos empezar a realizar la comprobación de nuestra hipótesis. Mira, aquí te estoy mostrando la obtención de unos datos, ¿no? Estoy colocando un peso de 2,45 newton, ya vimos cómo se obtiene este peso, sobre la jeringa, y luego voy a determinar cuánto varía su volumen. ¿Cuántas veces debo repetir esto? Se recomienda repetir 3 veces para dispersar el error. Entonces voy a repetir 3 veces y voy a utilizar acá mi tabla y voy a ir registrando aquí los volúmenes. Luego lo voy a promediar y esto sería el valor del volumen que correspondería a una presión de... Ajá, exacto, ¿no? No sabemos la presión acá, te la tenemos que calcular. ¿Y te acuerdas cómo calculamos la presión? Abajo te estoy colocando, por si acaso te hayas olvidado, presión igual, fuerza sobre área. Acá está la fuerza y el valor del área en la diapositiva anterior y lo calculaste, ¿no? Es el área del émbolo, ¿no? Entonces, si yo divido esta fuerza entre el área del émbolo, voy a tener la presión. Y de la jeringa, y en la jeringa voy a determinar el volumen que correspondería a esta presión. Hago lo mismo para cada uno de estos valores y voy a llenar mi tabla de datos. Esta tabla de datos la voy a organizar en un gráfico que relacione las dos variables, la variable presión y la variable volumen. Para esto utilizo mi plano cartesiano. Primero trazo la vertical, en la cual voy a considerar los valores de la presión con sus respectivas unidades. Esto sale de aquí. Y en la horizontal voy a considerar los valores del volumen con sus respectivas unidades. Esto sale de esta columna. Entonces nosotros vamos uniendo estos valores y vamos encontrando puntos. Al unir los puntos, nos sale el gráfico que relaciona las dos variables. La variable presión y la variable volumen. ¿Para qué? Para justamente realizar el siguiente proceso de la indagación, que es el análisis de datos. De aquí yo puedo analizarlos, ¿no? Ojo, aquí simplemente estoy colocando pues un gráfico, pero sin valores todavía. Estos valores los vas a colocar de tu tabla, de las que obtengas de tus experimentos. Pero si fuera así el gráfico, podemos ya sacar algunas conclusiones de ello. Previo análisis. Si nos damos cuenta, a medida que va incrementándose la presión, ¿qué ocurre con los valores de los volúmenes? Va disminuyendo. Muy bien. ¿Y esto a qué hipótesis correspondería? ¿A la que tú elegiste? Bueno, eso tú tienes la respuesta, ¿no? Bien, y con esto pues estaríamos concluyendo nuestra indagación. ¿Qué queda por hacer? Simplemente utilizar el formato que te he compartido en el grupo WhatsApp para redactar tu informe de indagación, en el cual vas a comunicar los procesos que has realizado y los resultados a los que has llegado, así como las conclusiones. Muy bien, esto ha sido todo, jóvenes. Me despido hasta la próxima. A seguir cuidándose. Éxitos.